Hola, seguimos con la melancolía de los feos. Terminamos ese gran manuscrito que le había mandado su amigo eh, a este médico y bueno, quedamos un poco sorprendidos, emocionados, tristes por esta historia que este amigo le, le estaba volviendo a traer a la memoria a este médico. Entonces vamos con el tercer capítulo, ya vamos en la página 65 y esto dice así. Cuando terminé de leer, tenía los ojos arrasados en lágrimas. Las secretarias y el personal de apoyo del hospital ya se habían ido y las luces de los corredores y de las demás oficinas estaban apagadas. Alfonso, mi viejo amigo de la calle 42, con sus gafas de marco de carey y su inconfundible joroba. Claro que sí. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado a lo largo de los años? ¿Qué había sido de él? ¿Desde dónde me había escrito esa carta que no tenía matasellos de correo ni remitente alguno? ¿Quién la había dejado en el hospital? ¿Cómo sabía qué me dedicaba y dónde trabajaba? Volví a mirar el encabezado del sobre. No era un roedor más, sino un murciélago que desplegaba sus alas para mostrarnos la palabra clave, melancolía. Claro, los hijos de Saturno, la bilis negra que contamina a algunos hasta destruirlos por completo. En un error de interpretación grave, el inglés Richard Blackmore en el siglo XVIII rebautizó ese estado de ánimo y lo llamó depresión. De allí en adelante perdimos una lectura importante de uno de los estados de la psique más trascendentales, la melancolía, que nos conduce al arte, a la astronomía, a la religión, a la poesía. A eso se refería el grabado de Durero. No somos más que una miserable especie extraviada en medio de un universo que no terminamos por comprender a cabalidad. Unos minutos después salí hasta el parqueadero y manejé mi viejo Land Rover por la avenida Caracas de regreso a casa. Cuando pasé por el Parque de los Mártires y vi a las prostitutas recostadas en los árboles y a los recicladores de basura reuniéndose en la esquina para fumar marihuana o aspirar pegante, me pregunté si Alfonso estaría justo en ese instante recostado en un cómodo sofá de una casa elegante, o si por el contrario viviría en una pensión de mala muerte, o si estaría vagabundeando por las calles sin un techo ni un plato de comida caliente. ¿Dónde estaría ese antiguo joven al que yo tanto había querido y con el que había compartido momentos tan extraordinarios? A lo largo de esos días volví a leer y a releer 1000 veces la carta de Alfonso. A veces elegía el comienzo, otros días me concentraba en algún párrafo en particular y hubo momentos en que me dediqué a estudiar su caligrafía nerviosa y sus trazos arcaicos que denotaban muchas horas de práctica en esos viejos cuadernos en los que mi generación había aprendido a escribir las minúsculas en medio centímetro y las mayúsculas en un centímetro completo. Los viejos cuadernos que yo le prestaba a Alfonso para que se pusiera al día y estudiara a la par conmigo. Increíble. No terminaba de comprender cómo era posible que ese niño magnífico, gentil y cariñoso se me hubiera refundido en la memoria durante tantos años. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había pasado dentro de mí para que un ser tan poco común hubiera ingresado en el olvido más absoluto? Tal vez me dije en la respuesta a esa pregunta estaba una de las claves más significativas de mi vida. Una noche busqué el nombre de Alfonso en el directorio telefónico. Nada, no existe. Decidí que más adelante, en algún momento, visitaría su vieja casa en la calle 42 y preguntaría por él. No podía cruzarme de brazos y quedarme así sin hacer nada. No estaba dispuesto a esperar meses o años antes de que me llegara la segunda carta que me prometía al final de la primera. Si logró hacerme llegar un sobre al hospital, es porque no debía estar muy lejos. Si no vivía en la ciudad, es porque quizás compró o rentó una casa en las afueras, en algún pueblo de la sabana de Bogotá. Una escena que no está en la carta me llegó a mi memoria.
Alfonso no se despidió de mí, es verdad. El último día se encerró en su cuarto y ni el tío Humberto ni la empleada lo pudieron convencer de que saliera de allí. Y en efecto, como él lo describe muy bien, yo le dejé en una caja de detergentes mi colección de Tintín. Pero la noche anterior, como a las 10 de la noche, Alfonso se había escapado de su casa y había timbrado en la mía. Yo mismo le abrí la puerta con mi pijama puesta y unas pantuflas protegiéndome los pies. ¿Puedo ver a Fobos un segundo?, me pidió con la voz ahogada. Espérate, ya viene, le dije con tranquilidad, sin hacerle preguntas ni ahondar en sus sentimientos. Grité el nombre del perro y a los pocos segundos apareció batiendo la cola. Alfonso lo abrazó con fuerza, lo besó, lloró sobre su pelaje oscuro y se despidió de él con frases cariñosas y dulces. Al final me dijo: gracias, lo voy a extrañar mucho. Y se dio media vuelta y se fue para su casa. Ahora, tantos años después, la memoria me traía esa imagen y me partía el corazón. Yo sabía que él adoraba al perro, por supuesto, pero por aquel entonces mi inmadurez y mi falta de experiencia me impedían sospechar lo que el animal había significado para él. Definitivamente es cierto que todo lo llegamos a saber, pero tarde. ¿Por qué me había acercado a ese niño jorobado y contrahecho? ¿Qué era lo que me había traído de él? Respuesta: su sonrisa. En 2 oportunidades, sentado en la barda de su casa con sus historietas en la mano, lo había visto reírse solo, como si de muy adentro le brotara una dicha infinita. ¿Cómo hacía para sostener esa actitud de plenitud en medio de un horror como el suyo? ¿Por qué su rostro reflejaba ese candor y ese bienestar, si yo mismo, que lo tenía todo, vivía atormentado, deprimido y sin ganas de hablar con nadie? ¿Por qué Alfonso era tan bondadoso y yo tan violento? Un día cualquiera manejé por toda la avenida Caracas hasta la calle 42. Llamé al hospital y avisé que no podía cumplir con mis citas de la tarde, que me sentía resfriado, con fiebre y con las amígdalas inflamadas, y que pensaba ir a mi casa a recostarme un rato. Cuando llegué al parquecito de la 42, sentía el corazón palpitándome a toda velocidad dentro del pecho. Dejé el carro en un parqueadero y me dirigí a pie hasta la antigua casa de Alfonso. Los estudiantes de la Universidad Javeriana rondaban el sector, compraban lápices y sacaban fotocopias en las papelerías vecinas. Comían pizza en los restaurantes de comida rápida de la carrera octava. Bebían cerveza, escuchaban música sentados en el parque con los audífonos de sus iPods puestos en sus orejas. Fumaban, caminaban por los andenes riéndose y haciéndose bromas unos a otros. La pensión de Alfonso estaba intacta, tal vez un poco venida menos, pero la estructura y los colores eran los mismos. Toqué el timbre y esperé en la escalinata de la entrada. A los pocos segundos me abrió la puerta un albañil con un palustre en la mano. Perdón, quisiera preguntar por alguien que vivió aquí hace muchos años, dije con voz insegura. Espere, ya le llamo al dueño. El tipo desapareció en la penumbra de un corredor que yo recordaba más iluminado y poco después surgió de esas mismas sombras un viejo gordo, de lentes gruesos, que me miró con disgusto. Lo siento, todas las habitaciones ya están arrendadas y no tengo cupos, dijo con una vocecita aguda e infantil que para nada se correspondía con su corpulencia ni con su edad. No vengo por las habitaciones. ¿Qué desea entonces? Excúseme, no quiero molestarlo. Hace muchos años tuve un amigo en esta casa, Alfonso Rivas. Su familia era la dueña de la casa. Cualquier información que pueda darme sobre ellos se le agradecería mucho. El hombre me miró con el ceño fruncido y después, bajando la guardia, me hizo una seña con la mano hacia adentro. Siga, dijo con una cortesía que le costaba mucho trabajo. Entré y nos hicimos en la sala de esa casa que me traía tantos recuerdos. Reconocí cada ventana, el piso de madera, las lámparas, el olor a rancio de las viejas edificaciones que acumulan sudores de varias generaciones entre sus paredes. ¿Por qué está buscando a los Rivas? ¿Los conoce? Yo pregunté primero, señor. León Soler. Señor León,
Viví de niño en la casa de al lado. Alfonso y yo fuimos grandes amigos. Hace poco recibí una carta suya en el hospital donde trabajo, pero no traía remitente ni estaba ninguno de sus datos. Yo compré la casa en 1999, hace ya años. Se la compré en efecto al señor Alfonso. Estaba un poco decaída, pero le hice algunas reformas en el costado oriental y ya ve, la tengo toda arrendada. Es un buen negocio, no me arrepiento. ¿Alfonso vivía solo en la casa? Pregunté imaginándome que en 1999 ya debía ser un hombre de 35 años más o menos. Que yo sepa, sí. Le pagué una buena cifra. Usted sabe que esta zona viene valorizándose cada vez más. Ahora estoy pensando en asociarme con alguna constructora y levantar aquí un edificio de apartaestudios. Así vive uno mejor y más tranquilo. Y Alfonso no dejó ningún dato de a dónde se iba, no sé, un teléfono, alguna dirección. No, señor, no tengo ni idea. No me gusta meterme en la vida de los demás. Le pagué de contado, firmamos escrituras en la notaría, me entregó la casa ese mismo día y desde entonces no sé nada de él. Muchas gracias, dije poniéndome de pie. No quiero quitarle más tiempo. Ha sido usted muy amable. Salí hasta la entrada y cuando estaba bajando las primeras escalinatas, la vocecita dijo a mis espaldas: el día que firmamos en la notaría fue con una señorita que recuerdo bien, se llamaba Fanny Restrepo. Era joven y bonita, parecía su novia, y ya sabe, un tipo así con una mujer tan hermosa, pues muy raro. La bella y la bestia, dijo con una sonrisa que pretendía celebrar su propio chiste. Me imaginé que lo iba a dejar en la calle, la vieja historia. De nuevo muchas gracias, dije, ya parado en el andén y crucé al parque hacia mi antigua casa. Fanny Restrepo, una novia joven y linda, la bella y la bestia. ¿Para dónde se había ido Alfonso después de vender la antigua pensión que había heredado de su abuela y de su tío? ¿Estaría viviendo con Fanny en otro lugar, alejado del mundo y de las miradas insultantes de los demás? ¿Quién era ella? ¿La joven princesa del cuento infantil que se había enamorado de un sapo que jamás se convertiría en príncipe? ¿O Alfonso se había ido con la bruja que en efecto al final lo dejaría en la calle? Caminé hasta la calle 43 y me paré al frente de la casa en la que vivíamos por aquel entonces. La puerta estaba abierta y al fondo se escuchaba un movimiento de hombres y de herramientas que chocaban contra muros y puertas. Eché un vistazo y me tropecé con que estaban remodelando y pintando la casa. Sí, a la orden, me dijo el maestro de obra que parecía estar a cargo del equipo. No quiero molestar, dije parado en el umbral de la sala, en el primer piso. Viví aquí hace muchos años y me gustaría visitar la casa unos minutos. Tenga cuidado, por favor. No se acerque donde están rompiendo muros, me ordenó el hombre. Muchas gracias. Mientras los obreros trabajaban y los ayudantes entraban materiales y sacaban escombros, yo empecé a desplazarme por la sala y el comedor. Un torrente de imágenes atropelladas se agolpeó en mi cerebro. Alfonso había escrito en su carta unos renglones que ya no podría olvidar, jamás. ¿Quién te golpeaba así tan brutalmente? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Por qué? Y tus padres, los encargados de amarte y protegerte, te habían traicionado y se habían ido contra ti. Por eso desconfiabas de todo el mundo y eras un solitario, un renegado. Por eso confiabas solo en tu perro y también por eso te acercaste a mí. Yo no podía agredirte, herirte ni traicionarte, porque yo también estaba del lado de los débiles, en la sección de los machacados.